En todas las sesiones os voy a preguntar lo mismo y la pregunta es, ¿de qué os acordáis? De la última sesión, ¿de qué os acordáis? ¿Sí? Que la cultura tarde o temprano se traga la estrategia. Sí, eso no lo dije yo, pero efectivamente. ¿Más? Yo, ¿Sí? por ejemplo, me acuerdo de que justo cada persona tiene diferentes formas de resolver un problema y no necesariamente significa que estén mal, ni que sean frías, ni que sean cálidas, sino depende de con qué lentes lo estás viendo, ¿no? Exactamente, sí, efectivamente. María, Juliana. Sí, yo también recuerdo de como que cada quien percibe las cosas de una manera distinta dependiendo como de sus realidades, sus conocimientos, etcétera. Entonces que dependiendo de esos entendimientos, pues vas a afrontar situaciones de una manera u otra. Efectivamente. Y luego empezamos a ver lo que se llaman bueno, Hofstede tiene 6, pero estuvimos mirando 3 dimensiones de cultura. ¿Os acordáis de cuáles eran? Bajo y alto, no sé qué de liderazgo. No. Bajo y alto es correcto. ¿Qué más falta? Individualismo, perdón. Individualismo o colectivismo. Exacto, esa era una. Distancia al poder al que me refería. Distancia al poder. Eso, distancia de Perdón. poder, Ya. que es el estilo de liderazgo que puede tener alguien. Y la tercera, Y aversión a la incertidumbre. exactamente, exactamente. Entonces, solamente por repasar rápidamente, la alta y baja distancia de poder, dijimos que es más fácil detectar la alta distancia de poder y se mide mirando la naturalidad con la que se comporta una persona cuando está frente a alguien que considera superior. Luego, el individualismo es la autorresponsabilidad y la autosuficiencia versus el colectivismo, que es el sentido sentido de pertenencia a un grupo y la lealtad a ese grupo. Y luego la aversión a la incertidumbre es el nivel de ansiedad que siente una persona que cuando no controla el futuro, y el que tiene alta aversión a la incertidumbre normalmente controla el futuro generando burocracias, procesos y zonas de rutina. Entonces, primer grupo, el que estaba hablando de individualismo y colectivismo. ¿Tenemos a alguien aquí de individualismo, colectivismo? ¿Quién era de individualismo, colectivismo? ¿Y de distancia de poder? Manuel, ¿tú en qué grupo estabas? Justo es lo que estoy buscando. Si no mal recuerdo, estaba en el primero. Y el primero. Individualismo y colectivismo. Creo que sí era ese. Ok, Sí. ok. Y entonces, individualismo y colectivismo. Recordemos que yo os pregunté, dame 3 ejemplos a nivel de familia o a nivel social, 3 ejemplos de lo que puedo ver en la empresa, ¿vale? Y entonces, en tu grupo de qué hablasteis o qué ejemplos encontrasteis? Creo que nosotros hablamos de esa parte de colectivismo, si no me recuerdo, y si alguien del equipo me puede ayudar, estaría ideal, complementar. Estuvimos hablando, por ejemplo, en temas del trabajo, cómo podrías gestionar o cómo podrías ser mejor. Pues obviamente sabemos que en el trabajo tienes que hacer una visión un poco más colectiva, y si de repente dicen, oye, pues ¿a dónde vamos a ir a comer? Pues tienes que entender que va un poco más, un segundo, es que lo estoy intentando encontrar, pero híjole. Creo que hicimos un documento, pero no me ¿Quién encuentro. estaba en tu grupo? No me ¿Hay alguien? acuerdo.
No te acuerdas. Ok. Yo soy malo para los nombres, no es nada en contra de nadie, pero Ok. yo nombres, nada, cero. No te preocupes, que para la próxima clase voy a tomar una impresión de pantalla de los grupos y así ataco directo. Mira, ya lo he encontrado de Ok. acá, de este lado. Dame un segundo en lo que abro el documento. ¿O no? Creo que no. Dame un segundo y ahorita, en cuanto lo encuentre, te confirmo. Ok, y al resto de personas, si pueden ir buscando el documento sobre el que trabajaron. Joder, macho. Ay, no puede ser, ¿dónde está esta cosa? Me pone esa cosa horrorosa. Ahí, o verás. O verás. Outlook Drive. Si los demás pueden ir buscando. Yo, mientras tanto, voy a ir a mirar la última parte del vídeo, porque así voy a poder saber quién estaba en qué grupo, con un poco de suerte. No, no me sale aquí. Ay, qué pena, oye. No me sale aquí. Mira, ya lo he encontrado ahora sí. Ok. Nosotros hemos buscado el individualismo y colectivismo en el entorno familiar y nosotros pusimos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, en el individualismo, pues tú, no, o sea, tú tienes que decir cuál es tu educación, qué trabajo quieres tener, qué actividades quieres tener en el tiempo libre, y a lo mejor hasta actividades extracurriculares, ¿no? Depende en qué etapa del tiempo te encuentres. Y nosotros poníamos los pros y los contras. Obviamente el pro es fomentar la autonomía de las personas, el crecimiento individual. Sin embargo, la contra de un individualismo muy centrado, digamos que muy individual, ¿no? Puedes generar distanciamiento, resentimientos familiares porque te ven como egoísta, ¿no? Como Sí. otro segundo punto, nosotros hablamos de los miembros de la familia, pues obviamente manejan su propio dinero de forma independiente, sin un fondo común para emergencias. ¿Eso qué es? Es un pro porque es una responsabilidad financiera personal. Sin embargo, eso pues al final del día es malo, porque si en el caso de una crisis no hay apoyo económico, o sea, si de repente el clásico meme que luego está en redes sociales, que es la abuela ve que todo está perfecto, agarra y se cae, ¿no? Entonces no hay cómo reaccionar ante ese tipo de emergencias, ¿no? Entonces, esos fueron los puntos de individualismo. Por otro lado, tocamos solamente un punto de colectivismo rápidamente, que fue cuando ningún miembro de la familia toma vacaciones, sino es con todos juntos, ¿no? Que a lo mejor está padre, fortalece los lazos, creas ese sentimiento de pertenencia, sentido de familia. Sin embargo, pues la contra es limitas el individualismo y pues al final del día generas dependencia. Si tú quieres ir de viaje a España y el otro la familia decide irse a Canadá, pues obviamente vas a ir con la familia, pero no vas a hacer lo que tú estás queriendo. Dejas tu dependencia a un lado, ¿no? En el entorno laboral fue el otro grande que tomamos. Voy rápidamente individual y colectivo. En el individual, pues, hacia dónde vas a hacer tu carrera profesional, hacia dónde quieres tus objetivos individuales, es enfocarte en los bonos personales que te pueden dar. Está padre porque generas una mayor productividad, una mayor exposure y estás en ese ciclo de la meritocracia. Sin embargo, pues digamos que si tú te enfocas mucho en la parte individual, puedes tener burnout, menos sentido de pertenencia, menos estar en conjunto con el equipo y menos, o sea, si no generas esa parte de equipo, pues al final sabemos que muchas veces el equipo es el que sale, el que sube, ¿no? La diferencia que mencionabas también entre grupo y equipo. Ahí estás trabajando en grupo, ¿no? A lo mejor el equipo te ve mal, ¿no? Y en la parte colectiva, pues actividades extras del trabajo, los objetivos, la priorización de tareas, cubrirse ante emergencias, eso es la parte colectiva que está bien porque hay un apoyo, colaboración, compadrazgo, ¿no? Sin embargo, en el contra hay menos exposure individual porque al final pues como todos trabajan al mismo tiempo y trabajan de una misma manera,
a lo mejor luego es difícil identificar quién es la persona que a lo mejor va a la siguiente posición o la persona que verdaderamente merece un bono especial por rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que también eso puede afectar la productividad. Bueno, creemos que puede afectar la productividad. Sí, efectivamente, efectivamente. Entonces voy a ampliar algunas cosas. Cuando vemos el individualismo como autorresponsabilidad y autosuficiencia, esto viene desde que eres pequeñito. Por ejemplo, a los 2 años te enseñan cómo atarte los zapatos y ya desde pequeñito, si alguien te quiere ayudar, vas a decirles que no, que ya lo haces tú. Lo mismo vas a intentar hacer con tus deberes y con tus responsabilidades. En una familia individualista verás que cada persona tiene tareas que tiene que realizar y normalmente las realiza solo. Por ejemplo, si a mí me toca ir a comprar el pan, yo le puedo pedir a mi hermano si quiere venir conmigo y si no quiere, esa es mi responsabilidad de todas formas. Las casas individualistas suele haber mayor silencio y normalmente suele haber más independencia. Cada uno está haciendo lo suyo. Entonces, aunque puede que cenen juntos, es verdad que durante el día cada uno se prepara lo suyo para comer. Si hay alguien en casa, le puedo preguntar, oye, ¿tú quieres algo? Pero yo voy a comer a la hora que me corresponde porque tengo tareas que tengo que hacer y por lo tanto mi autorresponsabilidad va a exigir que yo me organice. Desde una edad muy temprana, tú eres responsable de ponerte tu alarma, vestirte solo, poner tu ropa sucia en el cesto. Digamos que es como que desde pequeñitos son como mini adultos, ¿no? Las familias suelen expresar sus opiniones abiertamente y vas a ver que hay opiniones bastante distintas aún entre los padres. Por ejemplo, yo puedo opinar que mi hijo sí debería de jugar al fútbol y mi marido puede opinar algo distinto y entonces lo vamos a negociar. Eh, Se enfocan en la autorrealización. Entonces, ¿a qué extraescolares quieres ir? ¿Cómo vas a organizar tu día? ¿Cómo vas a diseñar tu carrera? Digamos, los jóvenes cuando van a ir a la universidad, aunque los padres les vayan a pagar la carrera, ellos se ocupan de buscar la universidad, de hacer el papeleo y luego los padres simplemente les van a dar el dinero. Suelen tener trabajos desde una temprana edad y se suelen respetar las elecciones individuales, por ejemplo, de carrera. No porque tus padres sean arquitectos, tú terminas siendo arquitecto. La unidad familiar suele ser el núcleo, los padres y los hijos. Se independizan bastante pronto y las conversaciones en casa notarás que valoran pues el que se ha logrado independizar, el que ha logrado algo, el que ha sacado buenas notas, el que destaca. Y educacionalmente los padres y los profesores y los compañeros suelen hacer hincapié en aquello que te diferencia. Para ellos es muy importante diferenciarse, no en que soy similar a la persona que tengo al lado. Si vas a restaurantes, verás que si están en familia, suele ser solamente la familia núcleo, que las amistades las puedes considerar como familia porque las eliges tú. Eh, y que cuando ya eres mayor, si tú necesitas dinero, puede que se lo pidas a tu familia y puede que ellos te cobren una comisión, entre comillas. ¿Por qué? Porque tú deberías de ser autorresponsable. Puede que yo como padre tenga la elección de prestártelo gratis, prestártelo con comisión, pero hay un acuerdo de que no es un derecho adquirido por el hecho de ser familia. En la familia yo me puedo llevar bien con un hermano y contarle mis cosas y ese hermano va a respetar mi intimidad y no se lo va a contar a los demás. A nivel de trabajo en el individualismo, me voy a llevar ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando voy a una entrevista, voy a querer saber qué tan rápido voy a crecer, qué opciones tengo, a qué tipo de formaciones puedo optar, cada cuándo me van a subir el salario,
y voy a esperar una meritocracia. Los números son súper importantes. Ya desde pequeñito, porque a un niño pequeño lo entrenas a que tenga buenas notas, porque las buenas notas te van a llevar a una buena universidad. Y luego en tu primer trabajo hasta te van a preguntar qué notas has sacado, qué premios has sacado, etcétera. En el trabajo, lo que te digo, para el que te está entrevistando va a ser importante saber en qué destacas. Si eres abogado, ¿en qué te especializas? ¿Cómo eres diferente a otras personas? Los currículums van a estar muy basados en KPIs y en logros, más que en las tareas que se han llevado a cabo. Vas a ver discusiones dentro de una reunión, suele haber menor distancia de poder, entonces tú puedes no estar de acuerdo con tu jefe. Vas a notar mayor silencio en las oficinas, la gente se va a ir a comer según el horario que tengan o las tareas que tengan que hacer. Igual que en el ejercicio de tareas, digamos que el individualista suele estar enfocado mucho más en tareas, con lo cual temas de puntualidad, de ir al grano, de hablar de forma directa, van a ser muy comunes en la empresa. La rotación de empleados en empresa va a ser mayor porque yo me voy a cambiar de trabajo según mis necesidades personales. Por ejemplo, si decido que me quiero cambiar de ciudad o si no me están valorando en una meritocracia como yo creo o se está frenando mi crecimiento. En el individualismo verás que las carreras también se pueden ir transformando, es decir, yo voy añadiendo formación y conocimientos a mi especialidad y de repente puedo pasar de un departamento a otro. Se valora la iniciativa, la innovación, la creatividad, el ser disruptivo y el ser totalmente autónomo. Lo que no quiere decir que no trabajes en equipo. Si yo veo que un compañero no está haciendo lo que tiene que hacer y eso va a impactar en mis resultados, voy a hablar con él directamente. Y si no me funciona, entonces voy a hablar con mi jefe. En el colectivismo, bueno, ¿qué tal vamos hasta aquí? Bien. Vale. Todo bien, profe. Ok, entonces, en el colectivismo a nivel social, lo que vamos a ver es un poco lo que vimos en la orientación a relaciones. Las familias son grandes, conoces a tus primos y a veces hasta a tus segundos primos, más o menos todo el mundo sabe qué estás haciendo, qué estás estudiando, qué tal te ha ido en los exámenes. Normalmente el hermano mayor puede que se responsabilice de atarte los zapatos a ti, de acompañarte a sitios. Normalmente se prefiere ir acompañado, entonces si vamos a ir a por el pan, pues vamos a ir dos. La típica frase de acompaña a tu hermano, por ejemplo, ¿no? Los hermanos puede que terminen saliendo juntos, por ejemplo, si se van a ir a comer con amigos, pues un hermano se puede unir al colectivo de amigos, no hay esa separación tan directa. Suelen ir al mismo colegio, suelen compartir, o sea, se busca que compartan valores más que destacar individualmente. Los padres, más que hacer hincapié en aquello que te diferencia, van a hacer hincapié en temas de comunidad. Compartir cosas, por ejemplo, vamos a comer y puede que, muy común en España, que primero piquemos todos de un plato y luego cada uno tiene su plato. Solemos esperar para comer. Es común en restaurantes ver a 2 o 3 generaciones juntos. Hay una rutina de quedar con los abuelos, por ejemplo. Los abuelos van a aconsejar qué les parece como los padres, las decisiones de los padres. Cuando se van a escoger vacaciones o cambios de colegio, se suele hablar en grupo. Y el comportamiento individual afecta la reputación de toda la familia, con lo que es muy común
que toda la familia esté pendiente de el novio con el que sales, los amigos que tienes, etcétera. Se pretende que tengas lealtad incuestionable a la familia y según vas, bueno, tus necesidades a veces se van a ver subordinadas a las necesidades del grupo. Por ejemplo, si te vas a casar, consultas con tu familia y con tus padres, pues la iglesia donde te vas a casar, la fecha donde te vas a casar, y todos van a opinar y todos van a aportar algo. Suele haber unos roles de familia un poco más tradicionales y el concepto familia es un concepto para toda la vida. Si tú te peleas con tu hermano, toda la familia se va a unir para que intentes resolver el tema de tu hermano. Eso a nivel de familia. Luego, por ejemplo, si hay una profesión típica de la familia, pues los hijos van a seguir esa profesión y aunque tú tengas una gran pasión, si hay una empresa familiar, se va a seguir con la tradición de la empresa familiar y vas a mantener a la familia en la cúpula, aunque no sean las personas más adeptas para llevar a cabo ese trabajo. ¿Por qué? Porque es más importante la lealtad familiar que el hecho que sepas hacer exactamente tu trabajo, porque siempre vamos a poder contratar a alguien. Despedir o contratar a un familiar, bueno, contratarlo va a ser fácil, lo que va a ser difícil es despedirlo. Cuando yo entro en una empresa colectivista, lo que voy a notar es que hay más ruido, que nos conocemos, que conocemos la vida de los demás, que hay grupos, se generan grupos y si perteneces a un grupo va a ser difícil que de repente tengas amistad o relación profunda con otros grupos. Suele haber mayor separación entre el grupo de directivos y el grupo de empleados porque la lealtad es con el grupo de tu propio nivel. A quién conoces es súper importante, con lo cual en las entrevistas pues van a querer saber un poco de qué entorno vienes. Sin querer, pues en qué barrio estás, de qué barrio eres, en qué colegio fuiste, qué actividades hiciste, porque el concepto es qué me une a ti y por eso quiero saber todas esas cosas. Pros y contras, creo que ahí diste en el clavo. El individualismo, pues más desarrollo personal, por ejemplo, más desarrollo personal, más el alcanzar tus sueños y expresar tu voz individual. Aislamiento podría ser la parte negativa, porque como eres autorresponsable, primero vas a intentar hacerlo todo tú solo y si no te queda más remedio, vas a pedir ayuda. En el colectivismo, esa sensación de comunidad y de estar abrigado es positiva. En la parte negativa, a veces las conversaciones o se evita tener conversaciones difíciles por aquello de no desestabilizar al grupo. Ahora, ¿qué tipos de países son individualistas? Principalmente, y hay una tendencia en todas las dimensiones que es parecida, los países anglosajones, germanos, escandinavos y Holanda suelen ser individualistas a mayor o menor grado. Sin embargo, los países colectivistas, el resto del mundo, como vimos con las relaciones, España, Latinoamérica, países árabes, países africanos y luego todo Oriente. Comparten eso. Ahora, es interesante porque a veces los dichos que utilizamos en el día a día van a revelar cómo es nuestro pensamiento, nuestro mindset. Por ejemplo, a César lo que es del César,
sería más individualista. A ti te corresponde esto, esto es lo que te toca, o tu mérito es tuyo, ¿no? En el colectivismo podríamos ver, por ejemplo, un dicho inglés es: los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, por ejemplo, o la manzana nunca cae lejos del árbol. Así que aún en las expresiones que utilizamos en el día a día, vamos a ver ese tipo de pensamiento. Ok, preguntas y comentarios hasta ahora. No por el momento. Vale, pues entonces vamos con distancia de poder. ¿A quién le tocaba? Hola, Georgina. Yo estuve en el grupo. No sé si se me escucha. Sí. Se me escucha. Lo que pasa, yo no tengo el documento, no sé qué compañero lo apuntó, pero bueno, puedo comentar un poco de lo que me acuerdo. Ok. ¿Quién más estaba en tu grupo? Recuerdo Yo estaba que también, sí, Georgina. Óscar Ok. estaba conmigo. Franco, ¿puede ser? Franco, ¿estabas con nosotros? ¿O me Franco estoy- no. Franco no. No, Eh, estaba Guillermo, estaba Gladys. ¿Quién más? Es que Ok. no sé quién más. Bueno, Pues entre todos Igual entonces. estaba también, sí. Vale, Entre bueno. todos entonces. Sí, los que estemos aquí, de momento, bueno, estamos Óscar y yo, podemos defenderlo un poco. Si no recuerdo mal, había como dos partes, que era tres ejemplos de alta y baja distancia de poder a nivel laboral, ¿no? Y a nivel familiar. Exacto. Vale. Óscar, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué prefieres? venga, si quieres yo hablo del nivel familiar y tú nivel laboral, o como quieras. Venga, está hecho. Vea, pues, o sea, es que yo he llegado un poquito, o sea, acabo de llegar a la clase a cenar. Entonces estoy un poquito, me tengo que ubicar, Georgina. A ver. Me tengo que ubicar, la verdad, si te soy sincero. A ver, en el entorno familiar vemos que en la alta distancia, por ejemplo, en las decisiones que toman los padres respecto a la economía familiar, vemos si se toma en cuenta o no se toma en cuenta en las decisiones a los hijos. Eso también habla mucho del respeto que, y bueno, y también de la jerarquía que tienen unos padres respecto a los hijos. También vemos en el tema de cuando unos padres se separan, ¿vale? Y el hijo está ahí entre medias en las decisiones que toman los padres respecto a los hijos. Relaciones entre hermanos también. Los dos hermanos que se en temas de salidas, de vacaciones, de lo que sea, que se sepan tomar un consenso y hablar las cosas. O en temas. O sea, yo creo que va por ahí un poco el tema familiar. ¿No, Georgina? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más ejemplos tenéis por ahí? ¿En familiar? Sí. Aparte del tema económico, tema de. No sé, Javier, ayúdame un poco. Tema de Eh, decisiones, yo qué sé, decisiones de la casa. O sea, de quién hace una cosa, quién hace la otra. El reunirse, no solo el dictar normas, sino también el que se reúna toda la familia para que, para que pueda haber un consenso entre los unos y los otros y no al final que no al final espérate que me estoy liando. No al final dar, o sea, mandar y que los hijos ejecuten las decisiones de los padres, sino que haya un poco de igualdad. Ok, eso sería baja distancia de poder, ¿correcto? Eso sería. Luego, ¿Sí?
luego lo que planteamos. No, es que no lo he entendido entonces muy bien. Eso sería Que porque al final es alta distancia porque es padre e hijo, pero como hay igualdad, sería baja distancia, ¿dirías? es claro, si hay igualdad es baja distancia. Si está jerarquizado, no es alta distancia. Vale, Así vale, que vale, el vale. consenso es baja distancia, Vale. Claro, eso ya ¿vale? al final va a depender también del tipo de familia, entiendo, ¿no? Hay familias que igual están más jerarquizadas y familias que están, digamos, pues más, que se tienen más en cuenta las opiniones de todos, vaya. También es cierto que comentamos los compañeros que estábamos en el grupo que yo creo que hay veces en familia, ¿no? Cuando los hijos son muy pequeños, normalmente los padres, aunque se tenga en cuenta la opinión, siempre van a adoptar una posición más jerárquica, ¿no? Pues porque al final los niños no tienen experiencia, no tienen la opinión, digamos, no es tan importante. Oye, que sí lo es, pero quizá para tomar ciertas decisiones no tienen, digamos, esa experiencia necesaria, ¿no? Pero sí que comentamos que a la vez que van creciendo, en esas familias donde, pues bueno, antes había más, una distancia más alta, ¿vale? De poder, se reduce. Es decir, conforme los niños o los hijos van creciendo, quizá se toma más en cuenta sus decisiones o sus opiniones y entonces esa distancia de poder se va reduciendo. Vamos, planteamos esa cuestión y yo creo que, bueno, no sé cómo lo ves, pero nosotros lo vimos como Ok, que sí que ocurre. sí, pero no. ¿Vale? Sí, pero no. Y te explico por qué. Si queréis, antes de seguir a la parte de empresa, porque eso os puede generar más ideas, os comparto bastantes más ideas de cada grupo. Entonces, empecemos con la alta distancia de poder. Cuando es alta distancia de poder, y en Latinoamérica y en España hay familias que están muy jerarquizadas, aún hoy en día. Es verdad que España tiene 57 puntos sobre 100 en jerarquización, es decir, no es tan evidente comparado con países, por ejemplo, como México, que tienen 85. Madre mía. Sí, sí, sí. Y luego dentro de México tendrás familias más jerarquizadas o menos, pero estamos hablando de la tendencia general. Entonces, ¿qué veo yo en una familia jerarquizada? Y esto seguramente lo habréis visto en vuestro entorno o con vuestros abuelos o, en fin, ¿sabes? En el matrimonio, por ejemplo, Georgina, Pues en España no es tan evidente, en otros países en sí otros lo es. países. Por ejemplo, en Rusia, esto es un detalle curioso. Cuando te vas al cementerio, La mujer manda su ley. la lápida, la lápida del hombre es más grande que el de la mujer. ¿Vale? Cositas tan pequeñas como esas, pero bueno, vamos a ver muchos más ejemplos. Entonces, si yo entro en una casa, ¿qué me va a decir si hay distancia de poder? Normalmente va a haber espacios que son para las visitas y partes que son privadas. Y las partes que le enseñamos a las visitas van a estar mejor cuidadas que las partes que son para vivir. En España, por ejemplo, la entrada de la casa y el salón para las visitas hasta tenían un suelo distinto que luego las habitaciones. Eso es jerarquización. ¿Por qué? Porque según entras en mi casa te quiero mostrar el estatus que tengo o la jerarquía que tengo, ¿vale? Ese sería un indicador. Otro indicador, entre dos hermanos, el mayor igual tiene la mejor habitación porque a él le dieron a escoger primero. Los hermanos van a tener derechos distintos. Por ejemplo, si les das dinero semanal, el hermano mayor va a recibir más dinero que el hermano pequeño. Eh, Cuando eres pequeño hay comida para adultos y comida para niños. Por ejemplo, si compran un super salmón y tú eres niño y te encanta el salmón, primero tienes que esperar a que te den permiso o si te dan permiso te van a dar el trozo que te corresponde. Podría pasar que hasta que te digan, oye, no comas eso porque eso es para tu padre, por ejemplo.
O cuando te sientas a la mesa, que los adultos se sienten de un lado, los niños se sienten de otro y normalmente los niños no intervienen en la conversación de los adultos. Es más, están calladitos y aunque pasen 2 horas, hay calladitos, pero no pueden revolotear, ni hacer ruido, ni nada de eso. En cenas de Navidad, pues vas a notar que por ejemplo, yo tengo un amigo mexicano que me decía, Georgina, yo ahora soy consciente de la edad que tengo porque cuando yo era pequeñito comíamos 24 en una mesa y los niños siempre en el fondo sur. Y dice, según vas creciendo, vas cambiando de sitio y ahora estoy a la cabeza de la mesa, o sea, soy el mayor. El que tengas derechos distintos según si eres hombre, si eres mujer, si estás casado o no estás casado. Por ejemplo, una hermana mayor puede tener más derechos que un hermano menor, pero si el hermano menor se casa, ya directamente jerárquicamente tiene más estatus. En España, aún por casi ley, digamos, cuando tú tenías un hijo mayor, ese se llevaba la mayor parte de la herencia y era responsable de cuidar de las mujeres o de las hermanas menores hasta que se casaran, etcétera. Cualquier idioma que tiene tú y usted ya es jerárquico de por sí. Y a veces se confunde el respeto con hablarle a una persona de usted. Pero usted, yo lo puedo utilizar para marcar mi espacio y decirte dónde te veo con referencia a mí, por ejemplo. El mayor interrumpe, pero los pequeños piden permiso para hablar. Cuando llega el padre a casa y quiere ver las noticias, agarra el mando y cambia el canal, casi sin preguntar. Quizás tiene un asiento en el que los hijos se pueden sentar ahí, pero en cuanto entra el padre, aunque el padre no lo pida, el hijo se levanta e inmediatamente se va y se sienta en otro lado. Cambiamos nuestra naturalidad. Por ejemplo, puedo estar en el sofá del salón así sentada cómodamente, pero en cuanto entra un adulto, cambio mi postura, digamos. Hay temas tabús. Los padres van a terminar decidiendo a qué universidad voy, ellos me van a ayudar con el papeleo, cuando van al colegio los profesores hablan con los padres, rara vez llaman al niño para que esté presente, es decir, los mensajes se triangulan de profesor a padres y de padres a hijos, y luego el hijo responde y luego el padre va al colegio y responde, por ejemplo. O si yo quiero algo que sé que mi padre no me va a dar, pues lo hablo con mi madre lo habla con mi padre y luego vuelve mi madre y me lo dice. Podría llegar al extremo de que si mi padre está enfadado, delante de mí muestre su desacuerdo, pero sin hablar conmigo. El de abajo, es decir, los hijos, van a hablar de una forma más formal con los padres, pero los padres sí tienen derecho a contestar como quieran. En la baja distancia de poder, antes comentabas, eras Javier, ¿no? El que comenta, eras Javier, yo creo que sí, que comentaba que según vas creciendo, los padres te van dejando decidir. En la baja distancia de poder, te dejan decidir, pero te dan las dos opciones. Por ejemplo, hemos visto que tenemos un presupuesto y nos podemos ir de vacaciones a estos 3 sitios. Pues todos vamos a consensuar a qué sitio vamos a ir. O le vamos a dar el derecho de elección a un hijo y luego otra vez elige el otro hijo y otra vez elige el otro hijo, irrelevantemente de la edad. En la baja distancia de poder, hay mayor naturalidad, es decir, llega el padre de trabajar, quiere ver el telediario y si sus hijos están viendo la tele, aunque tengan 5 años, les va a decir, oye, quiero ver el telediario, ¿os importa si lo veo? Y los hijos igual le dicen, porque saben que al final el padre va a ver el telediario,
los niños igual le dicen, ¿nos dejas 5 minutos más? Es decir, se dialoga en tiempos y se negocia en tiempos. Si un niño no está a gusto en el colegio en el que está, va a sentar a ambos padres y les va a decir, no estoy a gusto por esto y por esto y por esto, y me gustaría que me cambiéis de colegio. Y es más, hasta les puede decir las opciones en las que ha pensado. Una vez más, si va a elegir carrera o va a elegir universidad, los padres pueden que le den el dinero o no, pero se va a hablar entre los tres. ¿Qué más? Dinero de los domingos. Se les va a dar la misma cantidad al mayor que al pequeño. Quizás al pequeño se le van a dar mayores consejos de cómo gastarlo, pero al final cada uno es libre de gastárselo en lo que quiere. Aquí con la distancia de poder vamos viendo que hay cierta digamos, que el individualismo suele traer la baja distancia de poder, o la baja distancia de poder genera el individualismo. Con lo cual, si yo te doy dinero, tú tienes que ser autorresponsable de cómo gastártelo. Si te lo gastas todo el primer día, lo que tienes que saber es que no te voy a dar más hasta el próximo domingo. Con lo cual, esa baja distancia de poder también va generando esa autorresponsabilidad. En la alta distancia de poder suele estar asociado al colectivismo, al entre todos vamos a tomarla, o sea, no entre todas las decisiones se consultan y en este caso jerárquicamente. Eso a nivel baja distancia de poder. Sí, por ejemplo, los niños van a hablar de temas, es decir, no va a haber tantos tabús con ciertos temas. Y vas a ver que los más jóvenes se sienten libres de preguntar cosas a los mayores. Vale, esto nos lleva al entorno de empresa. Sabiendo esto y con la información que tenéis del otro día, ¿qué pensáis? Sí, perdona, Georgina, que te haga una consulta sobre lo último que has comentado, ¿vale? En Sí. cuanto a lo que decías de que, digamos, la baja distancia de poder trae individualismo y la alta distancia colectivismo, yo pensaba que sería al revés, ¿no? Porque el colectivismo que trae consenso, al final, si puedes consensuar, no estaba más relacionado a la baja distancia de poder. Yo ahí tampoco lo entiendo, ¿eh? A ver, no es que sea consenso, es que se hace en grupo, pero al final, en la alta distancia de poder, decide el jefe. Por ejemplo, esto es en España. España tiene un 57 y hay empresas antiguas, donde el jefe quiere tener baja distancia de poder. Y entonces va a la reunión, le pide a todos su opinión y luego hace lo que quiere. Eso es distancia de poder. Eso no es consensuar. Vale. ¿Vale? Que una cosa consensuar es realmente debatir de igual a igual. Es curioso porque en la alta distancia de poder no te veo como una persona, te veo como un puesto. Sí, como un activo, ¿no? Como un puesto, quiero decirte, por ejemplo, imagínate tú que si yo tengo distancia de poder y no te conozco de nada y me estoy fumando un cigarro ahí en el patio de la empresa y me cruzo contigo, pues hablo contigo como si fueras un igual. Pero de repente me entero de que eres el jefe y ya no me atrevo a volver a hablarte igual. ¿Vale? En la alta distancia de poder se genera colectivismo y un grupo se va con un grupo y el otro grupo se va con otro grupo. Por ejemplo, cuando hablábamos en familia, los niños con los niños y los adultos con los adultos. Y en la empresa pasa lo mismo, en el sentido de que tú te vas a la cafetería y donde hay distancia de poder, los jefes comen con los jefes y los empleados con los empleados. Hay, digamos, una barrera invisible, mucho más evidente
en Latinoamérica. Ok. Hablando Pues, de en el entorno laboral. ¿empezamos? Sí, Venga, pues empiezo yo, Javier. Venga. Gracias. En el, en el entorno laboral vemos que en la alta distancia, por ejemplo, en la toma de decisiones a la hora de cumplir una serie de objetivos, el jefe no, no cuenta con la opinión de los empleados, sino que directamente les impone lo que tiene que hacer. O lo que has dicho tú en el descanso. En el descanso, los jefes y los altos cargos van a estar en una mesa y los empleados que llevan poco tiempo van a estar en otra mesa. O la manera de hablar que tienen un empleado, un directivo en la alta instancia va a ser de una manera, no sé si decirte más respetuosa, pero no va a tener la misma tranquilidad que a lo mejor en la baja distancia. En la baja distancia, pues le puedes comentar a lo mejor si has tenido un problema con un cliente, si te ha pasado algo ese día. O sea, tienes más, por así decirlo, más flexibilidad. En la alta distancia simplemente acatas órdenes y solo hablas del contexto de trabajo. No, nunca pasas la barrera de lo personal. En cambio, en la baja distancia sí que puedes haber más, o sea, haber más confianza con esa persona y que el trato sea más de tú a tú. ok. ¿Sigue, Javier? Sí, o sea, Óscar ha comentado un poco el tema de los jefes, ¿vale? Mirándolo desde el tema de alta distancia, baja distancia. También estuvimos, por ejemplo, comentando un ejemplo, por ejemplo, de baja distancia normalmente, que además es, yo creo, en ese caso puede ser dentro de un propio colectivo, ¿no? Los equipos dentro de las empresas, que las personas, salvo a lo mejor el responsable de equipo, suelen estar al mismo nivel. Y sus opiniones suelen tener la misma importancia en el sentido de, pues a lo mejor están haciendo un proyecto y ese proyecto debe tomar un camino. A lo mejor quizá el responsable, que sí que tiene una relación un poco con más distancia de poder, pues como comentábamos incluso con los padres en el tema del viaje, oye, damos 3 opciones y dejamos elegir a un hijo, otro año le tocará a otro, pero dan las opciones y luego los empleados que están al mismo nivel realizan una votación. Si fuesen 10, por ejemplo, pues oye, 5 han votado por una opción, 2 por una y 3 por otra. Pues al final han tenido un consenso, están al mismo nivel, pero claro, más son los que han elegido el grupo numeroso de 5 y se toma esa decisión, vaya. Entonces, bueno, yo creo que ese es un buen ejemplo oye, el que está, digamos, en una posición jerárquica más alta, el responsable, aunque no sea tanta la diferencia, pero bueno, les da las opciones y luego los que están al mismo nivel, que es el resto de miembros del equipo, deciden qué camino va a tomar. Es decir, digamos que están participando todos de ese proceso. Uno que da las 3 opciones que ya tiene acotadas, que a lo mejor ya le viene de dirección, de más arriba incluso, y luego pues los que están al mismo nivel, desde una baja distancia, elegir el camino final y además se les hace partícipes, ¿no? Y se sienten, digamos, integrados en ese grupo colectivo. Ok. Vale, más ejemplos. Entras en una empresa y ya solamente cómo está decorada y cómo cómo es el layout, digamos, te lo va a decir. En muy alta distancia de poder, normalmente los jefes se sientan juntos hasta en otro piso, por ejemplo, el piso de arriba. Si hay muchísima distancia de poder, hasta puedes tener puertas acristaladas y pedir permiso para tener que entrar. Y va a haber secretarias que te den el paso o no te den el paso. Puede que tengan sus propios baños, su propio despacho y la calidad de la decoración va a ser totalmente distinta al resto del edificio. Si se les da coche, el coche va a ser mejor que el de todos los demás en la oficina
aunque no lo tengan que utilizar porque no van a vender y cosas de esas. En Latinoamérica puede que tengan chofer, por ejemplo, se tiene plaza de garaje, un mejor teléfono, un mejor ordenador, una mesa más grande, es decir, entras y ya te impone. Contacto visual. Notarás que la gente no mantiene el contacto visual con las personas de arriba, sobre todo si el de arriba está enfadado. En alta distancia de poder es común que de repente el jefe, si está enfadado, grite o dé en la mesa un puñetazo. Es decir, el comportamiento del jefe no está restringido de ninguna manera, mientras que el del subordinado o el de abajo sí. El de abajo habla más bajo, normalmente no contradice al jefe, puede que de forma implícita muestre que no está de acuerdo, pero va a dejar que sea el jefe el que le dé pie a decir que no. En la cafetería vamos a ver jefes que se sientan juntos, empleados que se sientan juntos, eso sí comparten la misma cafetería. Hay empresas donde las cafeterías son totalmente distintas y hay lugares donde la comida para los jefes es distinta a la comida para los empleados. Por ejemplo, es muy común en los colegios. Los profesores comen cierta comida y los niños comen otra, por ejemplo, ¿no? Aún en España, a día de hoy. A ver, más, vas a ver mayor, si tú entras en un entorno, notarás que los que son de la misma jerarquía están más juntos físicamente. Cuando están hablando, están más juntos. Pero cuando hay un jefe entre medias, los demás mantienen cierta distancia física con esa persona y no lo van a tocar, no lo van a tocar y tal. Cuando hay distancia de poder, tú entras en la habitación y rápidamente sabes quién es el jefe, por cómo se pone de pie, porque puede interrumpir a los demás, porque los demás le prestan más atención, por ejemplo, ¿no? Hasta su silla puede ser distinta, aunque estén en un mismo tipo de mesa. Óscar, ¿tú eres del sur de España? De Sevilla. Vale, pues el sur de España, nosotros tenemos aquí en España una cosa interesante, que es que el norte y el sur, aunque todo España tenga de media 57 en distancia de poder, geográficamente hay diferencias. Por ejemplo, en España, en el sur, suele haber mayor distancia de poder. El concepto, y esto a los que son de España les va a hacer gracia, el concepto de el señorito, ¿nos lo explicas? El señorito. Sí. El señorito es supuestamente es el empresario barra directivo, ¿no? Que va vestido de forma diferente a los empleados y se le trata o se le suele tratar de una manera diferente. No sé si por así decirlo se le echa más cuenta, tiene más prioridades. Así Vale. va un poco. Pero además... Yo es que soy del sur y del norte. Tengo ahí un mix. Sí, pues tú piensas en el sevillano típico. Y luego además el concepto del señorito es en cierto grado despectivo. Es decir, Claro. Tú no dices el señorito diciendo, ¡ay, qué bien! El señorito, por ejemplo, ahí se le dice hasta en la familia. O sea, mira, este es el señor, este es un señorito, como este es un malcriado, por así decirlo. Un malcriado y el fino, lo sí. tiene todo de papá y mamá, se lo hacen todo, se lo pagan todo, es un consentido. Y en la empresa, pues sería más o menos lo mismo, ¿no? Que le regalan los oídos, se hace lo que esa persona quiera. Va Sí, un poco por ahí, creo, ¿no? sí. Y entonces, en países donde la distancia de poder es más evidente que en España, pues ahí ya entran cosas tan fuertes como
la distancia de poder se marca en color de piel, se marca en género, por ejemplo, suele haber mayor división de género cuanto mayor distancia de poder hay. Podemos ver países árabes, por ejemplo, donde hay una alta distancia de poder, pues mujeres que no llegan a directivo o que se visten de cierta manera, es decir, menos libertades en comparación a otras personas. Sí, Oscar, dime. Nada, era para comentarte. Yo he estado viviendo fuera en Indonesia y en la capital, en Yakarta, ahí había bastantes, no sé cómo se llama ahí, pero que había bastante gente con mucho dinero y los hijos no daban un palo al agua. O sea, o sea, lo tenían todo, tenían un montón de personas trabajando para ellos sin ellos dar un palo al agua. Entonces, ahí la cultura de allí, o sea, la gente que tenía mucho dinero, eso, los hijos no hacían nada. O sea, ya no te digo ni heredad ni los negocios de los padres. O sea, no hacían nada. Al final, como lo tienen todo, Sí, no. ya tienen la vida resuelta Claro. y los derechos adquiridos y Claro, bueno, se le trata de otra, bueno, se le trata de otra forma, depende de con quién hable, pero había mucha diferencia, ahí había muchísima diferencia de poder, porque la cultura de allí es o, o eres una persona con mucho dinero y, por así decirlo, oculta, o eres una persona, el señorito premium, o eres una persona con cero derechos, porque no tienen prácticamente derechos, se le habla diferente. O sea, yo me quedé flipando, pero yo cuando fui allí los primeros días, fui con un catalán a cenar, que es el intermediario con el que fui para allá, y la forma en la que tenía, o sea, él también era él era un irrespetuoso, pero la forma que tenía de hablar a los camareros era una pasada de lo mal que le hablaba, porque ahí los camareros no saben hablar inglés, prácticamente casi ninguno ha ido ni al colegio, no tienen cultura, no tienen nada. Entonces, o sea, la diferencia ahí de poder es altísima. O sea, se les trata como si no fuesen personas, como si no tuviesen derecho. ¿Sabes? Porque ahí mira, el gobierno está. ¿recuerdas? Sí, dime, dime. ¿Recuerdas que decía que en la distancia de poder no miras al otro como un ser humano, lo miras como un puesto, como un nivel jerárquico? Y ahí es más evidente. Hablando mal como una mierda. En plan, literalmente. Sí, ¿Sabes? A ver, depende de. Allí es que ayer era demasiado descarado la diferencia que había. Porque sí que es verdad que en España no hay tanta diferencia, yo creo, entre. O sea, hay más personas intermedias, por así decirlo, que no hay muy ricos o muy pobres. Que también los hay, pero allí era así el tema. O eras muy rico o eras muy pobre. Entonces va se notaba más la asociado con el diferencia. dinero, con el nivel de educación también, Cultura, claro, sí. cultura, pero fíjate una cosa, porque lo que digo, España tiene 57, es decir, está en el centro, pero es común ver cosas que también son evidentes en otros países, como por ejemplo, eh, es raro que la gente se case con personas de niveles distintos o que Mm. tu mejor amigo pertenezca a un nivel totalmente distinto del tuyo. Si tú eres de un barrio, sueles juntarte con personas de ese barrio. Si vas a un colegio, sueles juntarte con personas de ese colegio o de ese nivel. Y eso Totalmente, ¿eh? Sí, 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 sí. sigue presente, pero en otros países es mucho más Es que, claro, exagerado. la diferencia se ve mucho más, porque es que ahí tú no veías a una persona con mucho dinero juntándose con alguien pobre. O sea, imposible. Sí, O sea, no lo veías ahí. Entonces, y el trato, ¿sabes? Es que no. sí, O sea, en España algo se puede ver, pero no tiene nada que ver. O sea, y ya sí. no te digo, a lo mejor también, no sé si habrá países peores todavía de diferencia, pero vamos, yo creo que ese país, por lo que tengo entendido bueno, ese país, esa ciudad, Yakarta, es de los sitios con más diferencia a nivel Social. cultural, dinero, social. Sí. Pues mira, en la baja distancia de poder
¿Qué voy a ver en una empresa en comparación, ¿vale? Lo que voy a ver es, evidentemente a ti te han puesto como jefe y tú tienes la responsabilidad final. Sin embargo, como hay baja distancia de poder, siendo jefe te vas a apoyar en el conocimiento de otras personas. Vas a valorar a las personas por su conocimiento y no por su nivel jerárquico. Si tú entras en una oficina, igual ni siquiera te das cuenta de quién es el jefe, porque viste igual, la distancia física es igual entre todos. Si vas a la cafetería, verás que jefes se sientan con empleados indistintamente, que pueden bromear de igual a igual, que le puedes decir a un jefe que no estás de acuerdo y luego llegar a un acuerdo, que se busque ese consenso en base a experiencia. No vas a notar que cambia el comportamiento dependiendo de quién esté en la oficina. Suele ser mayor meritocracia, con lo que más o menos todos tienen los mismos horarios, más o menos todos tienen los mismos derechos. Por ejemplo, imagina que quieres darle un coche a un jefe, pero él no tiene que hacer visitas, ni tiene que representar, ni tiene que hacer nada. Igual le dan un coche, pero va a ser el mismo coche que le darían a la fuerza de ventas, por ejemplo. Si necesita un despacho, va a tener un despacho, pero va a ser de la misma calidad que el resto. Cuando va andando por la oficina, no vas a notar que la gente cambie de comportamiento. Si está mirando internet, no va a cambiar de pantalla porque venga el jefe. Los empleados van a sentir que sí pueden decirle al jefe que se han equivocado, sugerirle cosas, y normalmente si sugieren cosas, luego las van a liderar ellos mismos. Los países en donde hay menor distancia de poder, volvemos a lo del individualismo. Suelen ser países anglosajones, germanos, escandinavos y Holanda. Suele haber menos. Por ejemplo, en Estados, perdón que te interrumpa, en Estados Unidos, ¿crees que crees, lo sabrás, que en Estados Unidos la distancia de poder, o sea, se tratan, un directivo trata de igual manera a un empleado que a otro de su mismo rango laboral? Más o menos sí. Ahora, voy a aprovechar, porque es que todavía nos falta lo de aversión a la incertidumbre. Un segundito, os voy a compartir pantalla. Mirad esto, porque os voy a enseñar una herramienta que viene muy, muy, muy bien para esto. Si tú en internet escribes Hofstede Spain, por ejemplo, te lleva a esta página, que también la voy a compartir en el chat, y puedes comparar países. Esta herramienta es de Hofstede y está actualizada anualmente. Espérame, que voy para abajo y te pongo United States, ¿vale? Tiene una distancia de poder de 40, es decir, es baja distancia de poder. Spain, 57. México, espera, no puedo ver el chat mientras estoy haciendo esto. México, 81, por ejemplo. Vamos a meter Colombia, ¿vale? 67, la tiene menos que México. Es que México es el país con mayor distancia de poder de todo Latinoamérica. Por curiosidad, mira Indonesia, ve cuánto. Es que no sé, por ciudad no se puede ver, ¿no? No, ¿vale? Indonesia, 78, pues parecido a México. ¿Vale? Pero ahora le vamos a meter uno que suele sorprender a la gente, que es Austria. Austria es uno de los países con menor jerarquización del mundo. Y eso que son germanos, quiero decir, hay veces que la gente los confunde como alemanes. Ahora,
podemos poner aquí Alemania, y Alemania también la tiene considerablemente baja, ¿vale? 35, parecido a Estados Unidos. Y esta herramienta es súper útil. Aquí vemos, suele haber una correlación. Cuanto mayor individualismo, menor distancia de poder. ¿Lo veis? Se está creando esa cultura, al menos desde mi perspectiva. Alfredo, ¿se está creando esa cultura dónde? ¿O a qué te refieres? Hola, Georgina. ¿Ellas? Sí, Sí, lo comentaba por lo que habías mencionado antes, de que hay menos distancia entre lo que es un jefe corporativo con el resto de sus empleados, que es algo que se ve mucho con el trabajo por empresas americanas, bueno, que inicialmente eran americanas, y tú ves el cambio de contraste de cultura empresarial entre lo que es una cultura española, una cultura americana, incluso una cultura latinoamericana. Que estaba a punto de comentar de que normalmente en Latinoamérica se tiende a atender, se tenía lo que era la antigua cultura que tenía Estados Unidos, había mucha diferencia de clase, sobre todo dentro de las profesiones. Tú, por ejemplo, aquí en España, normalmente a los doctores, mucho no les gusta que le llames doctor, sino que lo llames por su nombre. Hay mucha más cercanía entre las diferentes profesiones. A cambio, en Latinoamérica tú no puedes a un doctor por lo menos llamarlo por su nombre. Se ofende o porque no es muy cercano. Y lo mismo pasaba mucho en Estados Unidos antes, que estaba siempre esa diferencia, oye, yo soy doctor, sea que sea médico o seas abogado, pero que estaba siempre esa diferencia de que primero va el título que el nombre. Eso es un sí. poco lo que te comentaba. Mira, la razón de eso, pero es que no podemos entrar ahí, es otra dimensión que se llama orientación al éxito. Al americano le gustaba que le llamaras doctor porque le había costado su esfuerzo llegar a ello, mientras que en otros países quieren que les llames doctor para marcar la diferencia jerárquica. Tú al médico en Estados Unidos, aunque le llamaras doctor, sí podías hacerle preguntas de, oye, ¿y por qué me has recomendado esto y lo otro? Y te lo contestaba encantado. Pero en algunas culturas, si tú le preguntas al doctor, oye, ¿por qué me has recetado esto? A veces te va a contestar cosas como, ¿por qué es lo que mejor te va? Pero no te lo va a explicar. Bueno, tenemos que entrar en pros y contras porque sí me gustaría que hoy terminemos lo de aversión a la incertidumbre y recuerden que en el calendario de hoy tenemos solo hasta las 8:30, porque con estos ejemplos ya pueden ver la película y empezar a buscar ejemplos muy, muy aterrizados. Pros y contras de distancia de poder. Pros y contras de la alta distancia de poder. ¿Qué opináis? Y esto se lo pregunto a toda la clase. Yo respondo en texto o hablando. Como tú quieras. Te iba a decir que alta diferencia de poder creo que lleva también a decisiones más rápidas y algunas empresas, por ejemplo, pequeñas con poca burocracia, también se mueven rápido. Sí, sí. ¿Y qué contra tiene? Eh, cómo se sienta la gente, cómo se puede sentir la gente y gente que tal vez no tiene mucho propósito en el trabajo, si no, no puede tomar decisiones. Sí, sí, eso y que además no se toman en cuenta perspectivas distintas, con lo que si el jefe comete un error, pues ahí te quedas. Vale, y pros y contras de baja distancia de poder. Manuel, ¿tú querías decir algo? Sí, justo era enfocado a eso. Que, bueno, yo vivo en México y creo que me sorprendió muchísimo lo que en los 81 de México, de la distancia del poder. Realmente, bueno, no sé, yo jamás lo he sentido tan alto, pero bueno. Pero una de las cosas que yo creo que, o sea, una baja distancia al poder, creo que hasta cierto punto está bien porque te hace, o sea, puedes tener equipos
con los que tú puedes, o sea, puedes tener un diferente tipo de liderazgo con ellos, o sea, un liderazgo de dejarlo ser, y al final del día si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues van a acercarse más rápido con el jefe, con quien sea, para darle una solución, ¿no? Y no solamente de, ay, es que no supe y me dio pena acercarme contigo para preguntarte, ¿no? Sí, Ese sería un pro que yo veo. efectivamente, efectivamente. Vale, y pros y contras de baja distancia de poder. Vale, yo diría que el pro de baja distancia es un poco el tema de la innovación y la participación, que puedes involucrar a muchos, eso se involucra un poco más, pero los contras serían también que de la baja distancia de poder es que a la hora de tomar decisiones puede ser también mucho más lentas o conflictivas, Sí, ¿vale? Porque hay mucha más cercanía, te puedes, bueno, es un poco a lo que me refiero, puede ser más conflictivo por el tema de que hay mucha más confianza o por el estilo y la gente pues puede ser mucho más sincera de lo normal. sí, sí, efectivamente. Y Manuel dice, contra, si no tienes equipos preparados, puede ser que se la pasen dando vueltas, sí, opinando y sin el conocimiento profundo que se necesita. Efectivamente. Pues señores, tenemos que pasar a aversión a la incertidumbre. Alfredo, ¿tú querías decir algo? No, Porque estaba quitando la mano levantada ahí. vale. Ok. Aversión a la incertidumbre, ¿quién lo tenía? No les dé pena ni vergüenza. Hola, Hola. buenas. Este era en el grupo de David, el mío. Ok. ¿Y quién más estaba contigo? No recuerdo todos los nombres. Lo siento. Santiago, ¿estabas tú? De hecho, tenemos tantos grupos que ahora mismo estoy mareado con quién me tocaba en ese grupo. Sí. Yo estaba. Ok, vale. Alexa dice. Perdona, no sé si dijiste, sí, y Jimena también. Bueno, pues eso, aversión a la incertidumbre es el nivel de ansiedad que siente una persona cuando no puede controlar el futuro. Entonces, a nivel social o a nivel de familia, ¿cómo es la alta aversión a la incertidumbre y cómo es la baja aversión a la incertidumbre? Bueno, pues temas que apuntamos a nivel familia, pues por ejemplo, también hablamos de un cambio de trabajo, cómo afectaría a la familia, cambiar a la ubicación de todos, todo lo que conllevaría en esos cambios. A la hora también, pues eso, de elegir colegio, pusimos, cambiar a colegio, lo que corresponde a todos los niños, incluso a cosas más sencillas como dónde comer, como dónde almorzar, si es donde siempre o si probamos cosas nuevas, ¿vale? ¿Vale? En cuanto a baja, pues pusimos que comer en casa, la cocina de tu madre, la casera, tener seguridad económica, el tema de pues En la tener baja. sí, pusimos eso en la baja versión por tener la seguridad económica en plan, pues tener una propiedad, herencia, que es lo que te No, dé, no, eso es ¿no? alta. Eso sería alta, ¿no? ¿Vale? Sí, porque aversión quiere decir rechazo, alto rechazo a la incertidumbre. Claro, pero ahora he pasado a lo que es la baja versión, o sea, todo lo que no, lo que causaría lo contrario. No sería incertidumbre. O sea, sería Eh, tener una situación segura. Eso es lo que no, estaba no, refiriendo. no, 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 no. Mira, qué bien que lo hemos aclarado. El que tiene baja aversión a la incertidumbre no necesita certidumbre. O sea, estaría a gusto en esa situación, en una situación de Sí, riesgo, queríamos decir. Vale, exacto, exacto. Por eso lo de la hipoteca y la casa y todo eso es para el de alta. vale, vale, pues eso lo enfocamos mal entonces. Ok, no pasa nada. ¿Más ideas a nivel No, porque me he social? quedado, me he quedado sin la parte de baja. Ups, vale, no pasa nada. Jimena, ¿más ideas? ¿Santiago?
O Alexa. Yo creo Dices, que en cuanto... Ay, perdón, Jimena, tú di. No, dale, tranquilo. Ok. Yo creo que en cuanto a baja aversión a la incertidumbre es en entorno cuanto a familiar es lo de mudarse en cualquier momento de casa, o sea, no tener como que un espacio quizás propio, sino algo alquilado, sin ningún problema. Fluir en cuanto a los viajes familiares, o sea, no tener como que nada necesariamente organizado de a dónde vamos a viajar, cuándo, sino por ahí pasear. Mm, otro aspecto en lo familiar. Quería ahí tenía una duda. En cuanto a cuando se trata baja versión a la incertidumbre, ¿es necesariamente como que estar tipo medio que desorganizado o No, no necesariamente? Ujú, ok. no, no. Y además es buena pregunta por una cosa. El que tiene alta aversión a la incertidumbre no planifica. ¿Por qué? Porque tiene las rutinas tan fijadas que no necesita planificar. Mientras que el que la tiene baja sí planifica, ¿vale? Bueno, planifica y luego si se le rompe el plan, monta otro plan. Ok. Ok. ¿Algo más? Pues ahí voy Creo, a Dime. creo que es lo que teníamos directamente a lo apuntado en la revisión de la clase pasada. Ok. Bueno, alta aversión a la incertidumbre porque es más fácil detectarla que no. A nivel familiar, lo que se van a buscar son rutinas muy establecidas y algunas de las cosas las habéis mencionado. Me compro una casa y ya la idea es que voy a vivir siempre ahí, o por lo menos la idea inicial es esa. Si estoy en un trabajo, voy a querer que sea fijo, quizás viva cerca del trabajo, así aprovecho y pongo a los niños en un colegio cerca de casa. Mi intención va a ser meterlos en ese colegio y que se queden toda la vida en ese colegio. Normalmente va a ser un colegio que ya esté testado, es decir, mis familiares han ido ahí, es decir, hay una rutina. A nivel de familia vamos a tener rutinas muy marcadas. ¿Qué se hace en todas las Navidades? ¿Qué se hace en Semana Santa? ¿Qué se hace en ciertos festejos? ¿Cómo se celebran los cumpleaños? ¿Qué tipo de regalos se van a dar? Y a nivel muy inconsciente, toda la familia sigue los mismos parámetros. Puedo comer en un restaurante nuevo, pero normalmente en ese restaurante nuevo voy a pedir un plato que ya conozco de otro restaurante o de mi casa porque así puedo comparar. Si voy a enviar a mis hijos a un sitio que no conozco, como por ejemplo un campamento de verano, voy a hacer todo tipo de preguntas para quedarme más tranquila. Por ejemplo, ¿en qué fecha van? ¿En qué fecha vuelven? ¿Qué tienen que llevar en la mochila? ¿Qué pasa si pierden algo? ¿Qué pasa si extrañan a su mamá? ¿Qué días de la semana puedo llamar? Es decir, voy a querer tener un exceso de información. Eso sí, una vez que decida enviarlos, ya voy a estar tranquila y ni siquiera igual les voy a llamar. Pero es el hecho de tener muchísima información para darme la sensación de que controlo la situación. Normalmente hay un ritmo. Primero vas al colegio, luego vas a la universidad, luego conoces a alguien, luego tienes un trabajo fijo, luego te casas y luego tienes hijos. Si rompes ese ritmo, todo tu entorno va a entrar en alarma o se va a sentir en disconfort. Vale, eso pueden ser cosas grandes, pero ¿qué pasa con cosas pequeñas como que tú este año en Navidades decides que te vas a ir de viaje? Uy, pues, pero ¿y cómo en Navidades? Todas las Navidades hacemos lo mismo. O piensen, por ejemplo, en el tema del máster. Pero ¿cómo vas a estudiar un máster ahora? Pero si ya tienes un trabajo fijo, eso te va a suponer muchísimo esfuerzo. ¿Cómo vas a gestionar todo lo que tienes que gestionar? ¿Por qué te vas a meter en una deuda para pagar un máster? ¿Qué te va a aportar? Etcétera, ¿no? O si de repente quieres dejar el trabajo y emprender y tú estás dispuesto a hacerlo, pero tu entorno es como, pero si ya tienes un trabajo fijo, ya estás reconocido, ¿por qué vas a dar un paso? ¿Qué pasa si te va mal, por ejemplo? En la alta versión a la incertidumbre, el nivel de emprendimiento y de movilidad geográfica suele ser menor.
En España, por ejemplo, y esto es curiosísimo, España tiene una aversión a la incertidumbre de 86 puntos. Vamos a ver, por ejemplo, y muchos países de Latinoamérica también. Vemos aquí aversión a la incertidumbre de España es un 86. Uno de los países que lo tiene más bajo es Holanda. No, uy, que me estoy equivocando. Holanda y si no, China lo tiene más bajo. Estados Unidos, ¿no? Pues no te creas, fíjate que China lo tiene más abajo que Estados Unidos. Mira. En Estados Unidos casi todo el mundo Estados quiere. Unidos tiene 46 y China tiene 30. Ostras. Sí. Entonces, en la baja aversión a la incertidumbre se valora la experimentación y las experiencias. Por ejemplo, desde que eres pequeñito, te vas al parque y te ensucias entero. No pasa nada, estabas jugando. En la alta aversión a la incertidumbre vamos a seguir un proceso. Es decir, no vayas y te metas en medio del lodo, por ejemplo. En la baja aversión a la incertidumbre, desde que eres pequeñito te van a alentar a que vendas cosas, montes tu mini negocio, tengas un trabajo de repartir periódicos, por ejemplo, ¿no? Vale más la experimentación, digamos, que el resultado. Es muy común en la baja aversión a la incertidumbre que entre la carrera y el máster te tomes un año libre y simplemente experimentes. Por ejemplo, pues este año voy a viajar, me voy a tomar un año libre. Y la familia te va a preguntar, ¿y dónde vas a viajar? Bueno, inicialmente tengo un presupuesto de X dinero y he pensado que voy a ir a Europa, a España, Francia, Holanda. Luego, pues me quiero ir un poco a Oriente, estoy pensando que igual me voy a Japón y también me gustaría ir a Vietnam. Pero ¿qué pasa? Que no lo tienes todo súper cerrado. Es decir, te vienes a España, te lo pasas tan bien, te gastas un montón de dinero, pues ya no puedes ir a Holanda, pero no pasa nada porque entonces ahora te vas a ir a Vietnam. Es decir, hay esa espontaneidad de pruebo esto y me voy adaptando. Hay personas con baja aversión a la incertidumbre que se meten a un restaurante y escogen algo, si no entienden el idioma, simplemente apuntan a lo del menú y lo prueban, a ver qué es. Ay, pues no me gustó, bueno, pues no pasa nada. China, ¿por qué? China es María, China es muy interesante porque la aversión a la incertidumbre está muy vinculada a la distancia de poder. Si históricamente has tenido a alguien que te ha dicho qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, no tienes que experimentar. Pero China es muy interesante porque es un país de emprendimiento. Las familias emprenden, lo hacen de forma colectiva. Es un país que sí sale al mundo. Por ejemplo, tenemos una gran población china en España, son colectivistas, entonces van en grupos, pero sí experimentan en ese sentido. No te sabría decir exactamente y históricamente eso por qué es. Pero así es. Es verdad que también hay una relación entre los países que han tenido mayores conflictos o mayores inestabilidades geográficas de tsunamis, volcanes, guerras y cosas de esas, que de repente pues son más aversos a la incertidumbre para intentar garantizar el largo plazo. Los pros de la alta aversión a la incertidumbre, pues que ya hay un proceso establecido y que aunque no tengas mucho conocimiento, si sigues el proceso, la probabilidad es de que el resultado sea bueno. El contra de la alta aversión a la incertidumbre, que frena la innovación, que los cambios cuestan mucho
sobre todo en empresas, por ejemplo, y que hay muchísimos procedimientos. Una cosa curiosa es que la alta aversión a la incertidumbre valora la especialización. ¿Por qué? Porque si estás especializado, es menos probable que cometas un error. Y a la alta aversión a la incertidumbre le incomodan muchísimo los errores. Entonces, por un lado, es esos procesos que de alguna manera garantizan el resultado, y por otro lado es ese freno hacia el cambio y la innovación. Los pros de la baja aversión a la incertidumbre es todo el tema de experimentación, emprendimiento, aprendizaje constante, y el contra es que pues a veces pagas precios muy altos por ese tipo de errores. Entonces, eso es en líneas muy generales porque podríamos profundizar horas. Pero creo que con esta información vais a tener información suficiente para ver la película y hacer un análisis y proporcionar todo ese tipo de ejemplos que os he pedido. ¿Comentarios o preguntas? ¿Sí? ¿Alexa? ¿Qué tal? Una pregunta. Básicamente para el trabajo que tenemos que presentar el día domingo, entiendo que es los ejemplos estrictamente, o sea, los ejemplos más específicos que se pueda, pero no se requiere mayor detalle a eso, o tenemos que hacer en base al ejemplo algún tipo de análisis o algo. Pues mira, cuanto más mejor. Espérate una cosa, actividades de evaluación, a ver cómo te he puesto, porque he puesto las instrucciones ahí, ¿vale? Entonces, las cuatro dimensiones, explícito versus implícito. ¿Eres directo y lo que dices es lo que quieres decir? ¿O implícito me lo dices entre líneas y yo tengo que entenderlo? Okay. Si necesitas una introducción, una puesta en contexto, o sea, explicarme un poco por qué, y el formato el formato del proyecto. Es decir, no me entregues una hojita con los 8 ejemplos o los 16 ejemplos, ¿vale? O lo que sea. Sí, que yo pueda ver que lo habéis entendido y que no simplemente estáis adivinando o atinando. De acuerdo, genial. Gracias. ¿Más? No. Fijaros, esto es implícito, ¿eh? Yo pregunto más y os quedáis en silencio. Entonces yo tengo que leer entre líneas. ¿Será que no hay más preguntas? ¿Será que no les interesa? ¿Será que...? ¿Vale? La entrega es grupal, sí, Cristóbal, pero solamente una persona del grupo lo entrega. Y luego yo ya le pongo la nota a todos. ¿Más? No, por el momento creo que es bastante claro. Ok, yo lo que sugiero es no utilicéis inteligencia artificial, porque en base a esto vamos a trabajar todo lo demás, es decir, es el fundamento, con lo cual es importante. ¿Qué os lleváis de hoy? Mucho más claro todos los tipos de dimensiones y ya más acotado los ejemplos, porque creo que es un poco general y llega a la confusión como lo que nos pasó con la baja y alta aversión a la incertidumbre. Sí, sí, pero parte del proceso es cometer errores, así que es una clase de baja aversión a la incertidumbre. Ok, la realidad de México, Rodrigo, sí, pero mira, te voy a dar un par de ejemplos horribles, ¿eh? Pon la cámara, que te vea yo. ¿Tienes cámara? Quiero verte, sí. Vale, Rodrigo, por ejemplo, y esto pasa mucho en algunos países latinoamericanos. ¿Qué quiere decir mejorar la raza? Concepto que en España no existe y en Estados Unidos menos. ¿Has oído la frase de mejorar la raza? Sí.
Normalmente está relacionado a estar con una persona bonita, por así o de alguna mejor clase, Vale, de mejor mejor clase estatus. y de color más claro, Sí, ¿vale? Eso es distancia de poder. Otra distancia de poder es cuando alguien en México te dice, le dices algo y te dice, mande. Mande es mande. Lo que pasa es que ya lo usan tan a menudo que se creen que es, disculpa, ¿qué? Pero mande es mande. inclusive es Luego, una señal como de cortesía. O sea, bueno, se te- interpreta de ajá. cortesía, pero mande es mande. Sí, siempre te decía, no se dice qué, se dice mande. Sí, pero puedes decir disculpa. A nivel súper inconsciente, decir mande, estás diciendo mande, ¿vale? O el hecho de que a la gente se le llame, yo recuerdo cuando le llamaba a mi padre en México a su trabajo y tenía que decir, está licenciado señor don Manuel Barquín. O sea, no podía decir, perdona, ¿puedo hablar con Manuel Barquín? No. Está el señor licenciado don Manuel Barquín y hay en trabajos donde te llaman ingeniero, doctor, jefe, capataz, lo que sea, es decir, tal. En México está feo, pero es que es la realidad. Cuando tú regañas a alguien que es de una clase social o que, sí, menor o que tiene menos oportunidades, le regañas y cuál es su reacción. Imagínate que le regañas y tú estás equivocado. Bajan la cabeza, efectivamente, Sí, lo y chicas. bajan los ojos, ¿vale? Te llaman señor. ¿Qué pasa si no están de acuerdo contigo? No te dicen, no estoy de acuerdo, sino se quedan callados y ya vas tú notando que como están incómodos, mejor les preguntas y tal. Esa es la distancia de poder. Entonces, el que vive ahí, a veces como ese concepto no lo tiene, lo normaliza, pero esa es jerarquización. ¿A qué tipo de colegio vas? A un público ni loco. Y luego tienes los barrios que hasta van por colores. Imagínate, tú tienes un empleado, te llevas súper bien con él, lo aprecias muchísimo, lleva un montón de años contigo, pero él te va a seguir tratando con un poquito de distancia. Eso es distancia de poder. Y aunque tú la quieras bajar, cuesta tiempo que ellos la bajen. Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, son costumbres y son de dos, entonces. Sí, sí, son costumbres y son de dos. Y te voy a decir algo que es todavía más feo. En México, el mexicano es capaz de reconocer 25 tonos de color de piel. Y pongamos que si es más oscuro, se acerca más al 25. Y si es más clarito, se acerca más al 1, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú tienes un empleado que es de color 7 con un jefe que es de color 8? Es decir, casi iguales, pero uno o tiene los rasgos locales más marcados, o los ojos negros y el otro azul, o lo que sea. Se generan dinámicas, como que el empleado se cree que tiene más derechos y el propio jefe quiere justificarse al empleado. Esos son ejemplos. Sí, sí, Y en no, España sí. sí, o sea, me sorprendió y justo lo tenemos muy normalizado. Sí, yo te digo, por ejemplo, en España no son capaces de ver esa diferencia de color, porque la distancia de poder es menor. O sea, te pueden hablar de
árabe, musulmán, chino, negro, blanco, mulato, pero no ese nivel de exactitud, digamos. Y está súper interiorizado. Sí, sí. Pues Gracias. eso les cuento, sorprendente, sí. Sí, y en otros países de Latinoamérica pasa muy similar, ¿eh? Vamos a mirar, por ejemplo, no sé por qué me sale Perú. A ver, Perú, ¿cómo anda? Pues no, fíjate, Perú es 64, ¿eh? Te digo, México es el más pronunciado. Pensemos en otro. Guatemala, pues no, tampoco. Ah, sí, Guatemala 95. ¿Y Salvador? Ah, a ver si hay. Salvador 66. No muy alejado de España, pero se nota igualmente. Pues señores, con estos pensamientos os dejo y nos vemos el lunes y el lunes os daré muchos más ejemplos, igual veis muchísimos en la película y hablaremos de más ejemplos y luego ya seguimos con el siguiente tema. Que paséis buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Adiós.